Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno, que nutre el alma y nos da los recursos, los medios, las capacidades para poder servir al Eterno y vivir en shalom, sea sobre todos ustedes. Bueno, estamos en el capítulo 2 de Segunda de Kefa y estamos vamos a tomar desde el 9 para tener sentido. 2.9 dice: sabe Adonai librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si una situación que siempre se ha enseñado y se instruye, recordando que los enviados, los shalehim, los mal llamados apóstoles, ellos siempre enseñaron judaísmo. Y debemos entender que en el judaísmo siempre se entendió, se supo que el Eterno daría recompensa a los que se esforzaban, a los que vivían, a los que andaban conforme a la voluntad del Eterno, pero también así a todos aquellos que no lo hacían. Pues dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hay dos destinos, hay dos caminos que al final del día el hombre determina en su vida diaria. ¿Cuál? ¿A dónde irá después de la muerte? ¿Al Gan Edén? No al cielo, al Gan Edén o al Geinón. Cada uno decide a dónde ir, y por eso es interesante porque está hablando a las comunidades, no está hablando a la gente que no conoce ni sabe del Eterno, no, está hablando a las comunidades, en este caso a comunidades tanto judías como gentiles. En este caso, la segunda epístola de Kefa va dirigido a los gentiles, y las enseñanzas que se daban en el judaísmo de Yeshua y la que enseñó, el judaísmo que enseñó nuestro santo maestro, que permeó a sus discípulos, era lo mismo que ellos enseñaban. Ellos no enseñaban otro judaísmo, o dijeron ya se pasó de moda, ahora vamos a enseñar. No, sino el judaísmo que pululaba, que entendían, el que emanaba de la cátedra de Moshe Rabbeinu, del estudio de la Torá entregada por el cielo a Moshe Rabbeinu. Esa es la que se manejaba. Igual los comentarios extraordinarios y proféticos de los santos hombres de Dios, en este caso los profetas, pululaban, y eso es lo que se enseñaba, se instruía al pueblo. Por lo tanto, este judaísmo estaba pegado total y absolutamente a las palabras de Hashem dadas directamente desde el cielo y a través de la Torá, y también a través de los santos hombres de Dios. Entonces, esto es importantísimo, porque al final del día lo que enseñaban los apóstoles, los shalehim, era precisamente un judaísmo que nutría el alma y que enseñaba precisamente estos dos caminos. Uno, la de recibir una recompensa de paz del cielo, y la otra también de recibir una retribución a sus extravíos. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la mala inclinación, y esta es una lucha pero terrible, porque al final del día, la pregunta es, ¿por qué las personas se conducen mal? ¿Por qué las personas serán castigadas en el Geinón? Pues simple y sencillamente nos dice, número 1, Kefa, porque han escuchado y porque se han dejado llevar por la mala inclinación, la injara. Esto es una influencia fuerte, pero fuertísima en la vida de la persona. Y te voy a decir que de persona en persona la fuerza del Yetzer Hara es diferente. A ver, ¿cómo es eso? ¿Sí? Tú puedes hablar con un hermano y a lo mejor el hermano
tiene mayor fuerza en el top, en la inclinación al bien. Pero a lo mejor puedes hablar con otra persona o tú mismo y puedes tener una mayor inclinación al Yetzer Hará, es decir, a la mala inclinación. ¿De qué depende esto? De la forma en que nosotros vivimos. ¿De qué depende esto? De la forma en que nosotros nos hacemos de los mandamientos. ¿De qué depende esto? De la manera en que nosotros obedecemos al Eterno. ¿De qué depende esto? De cómo consideramos la palabra del Eterno en nuestras vidas y cómo la cumplimos o la dejamos de cumplir. Si la tomamos en pertinencia o no le damos importancia. De eso depende la fuerza que le estemos dando al Yetzer Hará o al Yetzer Hatov, a la mala inclinación, a la buena inclinación. Y en este caso, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la mala inclinación, esto quiere decir que llega el momento en que una persona que se empieza a declinar por el consejo o por la influencia del Yetzer Hará, llegará el momento que se queda sin frenos, que seguirá todo impulso, toda idea, todo pensamiento que pone el Yetzer Hará en su mente, y eso es peligroso. Esto es muy peligroso porque ya leímos qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestra vida? Mantener los frenos, pero bien, con un buen mantenimiento. Y esos frenos tienen que ver con la manera en que nosotros guardamos la Torá, con la manera en que nosotros atendemos a las cosas del Eterno. Si tú oras, si tú lees Torá, si tú estudias Torá con tus maestros, si te mantienes calentito, eso va a definir la forma en que tú le hagas caso al Yetzer Hará o no. Y como decía yo, de individuo a individuo hay una fuerza mayor o menor. Hay quien tiene dominio propio en este aspecto y procura siempre escuchar la voz del Eterno, es decir, en este caso, llevar a cabo los mandamientos, cuidando su vida y siendo un hombre o una mujer sabia en ese sentido. Entonces, eso es muy importante, porque la sabiduría no es el conocimiento propio, sino más bien es la práctica de este conocimiento, y eso es lo que nos enseña Proverbios, lo que nos enseña Coelet, lo que nos enseñan los profetas y lo que nos enseña la Torá. Eso es lo que nos enseña. Un hombre sabio es un hombre que vive la Torá. Y entonces esto, como decíamos, la mala inclinación puede tomar presa de la gente, dependerá mucho de la forma en que ella, la persona, toma en cuenta el vivir en su relación con el Eterno apegada a la Torah. Dice, andan en concupiscencias e inmundicia. La concupiscencia no es otra cosa que es el resultado de las obras de la mala inclinación, que cuando la persona le hace caso a la mala inclinación, entonces se va perdiendo ese freno, y entonces vive sin ningún freno y empieza a vivir y a hacer y a deshacer y no importándole las consecuencias. Entonces, por eso es tan peligroso escuchar la voz del Yetzer Hará y dejar de oír la palabra del Eterno. Andan en concupiscencias e inmundicia, es decir, pierden su relación con el Eterno, y cuando habla de inmundicia habla de impureza, habla de que ritualmente y personalmente han contaminado su vida con el pecado y consecuentemente se alienan ellos mismos de su relación con el Eterno, porque el Eterno no puede tener una relación con alguien que sea tajor, es decir, que es tamé, que tiene una situación grave de impureza, y consecuentemente, ¿de dónde viene la impureza? De lo que se hace, de lo que se deja de hacer al respecto de la Torá, es decir, al respecto del pecado. Y rechazan la autoridad
Esto es muy importante porque recuerden que toda autoridad, dice Rab Shaul ahí en Romanos 13, viene de parte de Dios. Por lo tanto, es importante saber que el que se alinea a la autoridad, se alinea a Hashem. Cuando tú te alineas a tus maestros de Torah, estás alineado a la autoridad de Hashem. Pero cuando tú dices que empiezas a hacer tu vida, a tomar tus decisiones, a no tomar en cuenta lo que se te enseña, lo que se te instruye, o a tomar en poco a tus maestros, esto implica que tú rechazas la autoridad de Hashem. Porque al final del día, esta es la autoridad que el Eterno ha puesto. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes a la cuestión de la economía de la autoridad, es decir, cómo se maneja la autoridad. Hashem, nos enseña Rab Shaul, Hashem, Yeshua HaMashiach, el varón y la mujer. Así es como viene la autoridad. Y entonces, consecuentemente, cuando una mujer no se sujeta a su marido, pues no se sujeta a Hashem, no se sujeta a Yeshua. Cuando un varón vive su vida independiente, pues desde luego que no se sujeta a Hashem, menos a Mashiach. ¿Ok? Entonces esto es una situación de autoridad, es una situación de menosprecio a la autoridad del cielo y lo aleno, y consecuentemente esto crea un conflicto grave. Habla fuerte Kefa y dice, atrevidos, atrevidos. ¿Quién es un atrevido? Es aquella persona que viola lo que no se debe violar, que irrespeta lo que debería de respetar, que no guarda lo que tenía que guardar, que no le da valor a lo que tendría que darle valor, no le da valor. Y dice atrevidos y soberbios, o sea, ya llega el momento que se ensoberbecen porque ellos empiezan a manejar su vida y no solamente hacen lo que no debían hacer, sino también son soberbios, creen que ellos lo saben todo y empiezan a menospreciar a todo lo que hay, no solamente a sus maestros, no solamente a Mashiach Yeshua, sino al final del día lo aleno a Hashem. No tienen temor para hablar mal, su boca ya es campana. Su boca no tiene temor, no tiene cerrojo, no tiene chapa, no se cierra, no tiene temor para hablar mal de las autoridades superiores. Y ya es un desastre la vida de la persona que empezó escuchando a la mala inclinación y que termina en un suicidio espiritual, Y volvemos a repetir, esta carta no fue escrita a gente que no conocía del Eterno, sino a judíos y a gentiles que conocían al Eterno y que conocían de Mashiach Yeshua. Entonces, es una carta fuerte, sí, porque advierte, y qué bueno, porque el hombre tiene que ser un hombre reflexivo, que tiene mucha reflexión en sus pensamientos, en sus ideas, y debe de discernir cuándo es un pensamiento correcto y cuándo es un pensamiento incorrecto. Y eso solamente se puede definir cuando nosotros sabemos y conocemos Torah, es decir, cuando nosotros conocemos de las leyes, de la enseñanza, de la instrucción de Hashem, entonces podemos nosotros, como los frijoles, escoger correctamente y sabe cuándo es una piedra y sabe cuándo es un frijol. Así también, cuando es un pensamiento correcto, positivo y bueno, y le damos la honra a Hashem, y cuando no lo es. Entonces, por lo tanto, mis amados, es una gran lucha y Kefa se empeña en que sean advertidos las comunidades, y los hombres y las mujeres de esta situación y que se debe de cuidar, que se debe reflexionar muchísimo en el diario vivir, en el caminar, porque así como podemos recibir lo bueno del Eterno, decidiendo bien,
También nosotros podemos entregar todo lo bueno decidiendo mal. Que el Eterno nos ayude a ser hombres que deciden correctamente y que no entregan lo más valioso de ellos, su alma, a la iniquidad y a la maldad. Que el Eterno te dé un magnífico día. Piensa en ello. Shalom.